Hola, muy buenos días para todos, un saludo cordial. Hoy es sábado y tenemos un sol espectacular aquí en la capital de la República y estamos aquí con todo el grupo de Talent, el poder del talento, iniciando esta transmisión que como siempre trae un personaje, trae un talento, en este caso una mujer talentosa que nos va a llevar por un camino en el cual no estamos acostumbrados los colombianos, el camino de las finanzas personales. Desde muy pequeños no nos entrenan para el tema de las finanzas personales, desde el colegio, ni siquiera en el colegio tenemos la posibilidad de poder saber cómo manejar una cuenta corriente o manejar una chequera. Bueno, yo no sé, eso deberíamos tenerlo, indudablemente. Quiero empezar a saludar a todo el equipo de Talent, a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Como ustedes ven, somos hartos los que estamos aquí hoy acompañándolos también en vivo y en directo a todos ustedes. Así que voy a empezar por nuestras queridas compañeras. Empecemos por Sandra Jaramillo, muy buenos días. Buenos días, Roberto, qué alegría y qué bendición que hoy vayamos a poder hablar de finanzas personales, un tema que nos toca a todos y que a veces no tenemos esa conciencia, ¿cierto? O no queremos hablar a veces. A veces es aburrido hablar de finanzas personales o creemos que eso tiene que estar en manos de un experto. Entonces hoy tenemos con nosotros una experta que nos va a enseñar esos pequeños secretos de las finanzas personales que todos deberíamos saber. Gracias, Sandra. Andrea, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días Roberto, buenos días compañeros. No, pues súper una vez más estar aquí acompañándonos, las personas que nos están mirando en este momento para otro sábado aprender y más en un tema que como dice Sandrita, nos toca a todos, que es las finanzas y que debemos aprender porque al fin y al cabo día tras día la economía se mueve y nuestro dinero día tras día también se mueve. Entonces hoy estamos para aprender. Así es, muchas gracias. Adriana del Rocío, bienvenida. Buenos días para todos. Hoy tenemos un programa muy especial. Cariñosamente en la costa le dicen a Marcela, cuando es oriunda de Valledupar, es una vallenata. Entonces tenemos a una mujer muy valiosa, una colombiana costeña destacada en la educación financiera. Creo que hoy todos estamos muy a la cativa porque realmente, como lo decía Roberto, de esto casi no nos hablan, no nos dan una formación. Y hoy tenemos esa posibilidad de encontrar en una persona que ha logrado un mérito muy importante a nivel mundial, tenerla con... Está fallando el... Okay. Y hacer tus preguntas. Muy bien, gracias Adriana. Y Julián Jaramillo, hola Julián, bienvenido. Tiene usted el gusto de presentar a nuestra invitada. Bueno, muy buenos días para todo nuestro equipo de Talent. Un gran saludo para nuestra audiencia que nos acompaña como todos los sábados en nuestro programa El Poder del Talento. Y hoy tenemos con nosotros a una súper invitada de lujo. A mí personalmente los temas de finanzas personales me apasionan, son muy importantes dentro de mi biblioteca. Y consideramos en el Poder del Talento que el liderazgo, el desarrollo personal, el emprendimiento son fundamentales, pero que en esa mesa hay una pata que no puede faltar y es la educación financiera. Podemos conocer nuestros talentos, podemos tener proyectos de emprendimiento de alto impacto, de alto valor, pero si no hay una administración financiera adecuada, si no hay un manejo de recursos adecuados, estos proyectos van a fracasar. Teníamos hace poco una entrevista con el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y él nos decía que la gran mayoría, por no decir casi todos los emprendedores, por temas de caja, de administración financiera, de manejo de los recursos. Y hoy con nosotros tenemos a una mujer muy especial. Ella se llama Marcela Verdugo. Y ella, aparte de toda su experiencia
en consultoría y en educación financiera es parte de algo que ya ella nos va a explicar qué es, ¿sí? Yo lo voy a decir, pero ella nos va a explicar qué significa eso. Ella hace parte de la Million Dollar Round Table. Ella nos va a decir qué es eso, qué significa ser parte de ese grupo selecto en el mundo. Y está con nosotros en esta mañana Marcela Verdugo. Marcela, un saludo, un abrazo para ti y muy bienvenida a este espacio de El Poder del Talento. No, Julián, gracias a ustedes por la invitación. Pues la verdad es un honor ser entrevistada por este panel y estar aquí en su canal el día de hoy. Bueno, Julián, el Million Dollar Round Table es la agremiación que reúne a los mejores consultores en finanzas y seguros del mundo. Esta agremiación existe hace muchísimos años y bueno, en Colombia no habíamos tenido representantes hasta el 2019 y ha sido un paso muy importante porque el tema de las finanzas en Colombia, digamos que el tema de las finanzas personales, el tema de los seguros todavía se maneja con mucho tabú a nivel mundial y pues en Estados Unidos, Europa, eso es un tema del día a día. Y pertenecer a esta agremiación, pues aparte de ser un reto, porque te exigen unos parámetros para poder pertenecer, pues es un reto poder aprender de estas personas que ya llevan muchos años de experiencia, de estos países que ya están muy adelantados en estos temas y que aunque también hacen un trabajo maravilloso y un trabajo muy duro, porque repito, el tema de las finanzas de todas maneras no es fácil. Esas enseñanzas que tienen nos pueden hacer evolucionar, el crecimiento en el conocimiento financiero, que como lo decían todos ustedes es básico, puede darse más rápido si nosotros manejamos o adoptamos las buenas prácticas internacionales. Entonces, de eso se trata el Million Dollar Round Table. Es una agremiación maravillosa, o sea, te aportan demasiado conocimiento. Todo el tiempo hay charlas de las mejores experiencias de los mejores consultores a nivel mundial, entonces eso es fundamental. Excelente, Marcela. Un poco para que las personas que no te conocen o que están ingresando, ¿no?, sepan un poquito de ti. Cuéntanos un poco de tu experiencia, de tu formación y de esa trayectoria que te ha traído a ser parte de ese selecto grupo a nivel mundial. Yo soy de profesión economista y tengo una especialización en gerencia financiera. Realmente yo creo que mi trayectoria no empezó no los enseñan, pero el manejo del dinero siempre está en nuestras vidas de una u otra manera. Entonces, yo creo que pasé por muchas experiencias personales que suman. Digamos, si el efecto es atacar, puede atacar directamente, ¿sí? Como que uno puede hacer distintas cosas y luego dentro de mi experiencia profesional, yo trabajé primeramente cuando pues recién me gradué de la universidad, estuve trabajando en el sector salud, donde vi mucho, o sea, aprendí mucho de finanzas desde la parte yo estudié economía, a mí nunca me enseñaron de finanzas personales. ¿Por qué? Igual, o sea, nunca gerencia financiera, pero nunca gerencia financiera para Marcela, sino para las empresas, para entonales académicas y laborales. Luego, mi experiencia real en este sector empezó en una compañía multinacional aseguradora acá en Colombia. Dentro de esa compañía aprendí muchísimo. Estuve 2 años y tuve un aprendizaje muy fuerte, pero el principal aprendizaje que tuve es que las personas necesitábamos de verdad un acompañamiento. No es multi, está diciendo, pero acá están diciendo días. Los clientes no tenían ni idea de en qué se gastaban su dinero, en qué se iba, porque estaban endeudados, no entendían ni siquiera la magnitud de las decisiones financieras que estaban tomando. Y el hecho de pertenecer a una compañía como empleada me limitaba mucho en lo que yo podía ayudarles, porque de todas maneras pues hay un sistema, había algo específico, una labor específica que yo tenía que hacer, que era la colocación de un producto, de un seguro. Entonces
fue, digamos, como ese mismo, yo siempre pues pienso que el crecimiento de una empresa solo se puede dar por los clientes, por escuchar a los clientes. Entonces yo sentía que eso me limitaba en mi crecimiento y tomé la decisión de emprender. Y ese emprendimiento fue buscando poder ayudar a las personas a organizarse mejor financieramente, a realmente entender para qué son las finanzas. Porque normalmente Pues, o sea, tú le preguntas a una persona, es importante, ¿qué propósito tienes tú con tus finanzas? La gente no sabe. Nunca se han hecho esa pregunta. No, pero ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿para qué son tus finanzas personales? Entonces, esa para mí es la clave, o sea, poder ayudar a las personas a que puedan encontrar ese propósito y desarrollar. Pues, o sea, se puede jugar con los nombres directamente, pero pero exacto, Súper lo que nos has tiene compartido. Miren Sí. lo que nos está diciendo Marcela. Por un lado, se va a aburrir y no va a entrar. que ella Sí, pasó por la pero universidad, ¿cierto? Por una facultad donde te enseñas, pero que nunca te enseñaron cómo manejar esas finanzas en tu propia vida. Planeación estratégica para las empresas, alianzas para las empresas, pero la empresa más importante somos nosotros mismos, nuestra propia vida, nuestra familia. Pero también Marcela nos está diciendo algo muy interesante y quiero preguntarte esto, Marcela, sobre el propósito. Tú nos hablas de la importancia de tener un propósito para las finanzas, ¿cierto? ¿Cómo así? Es que cuando dices eso, ¿qué significa eso, Marcela? Ok. Normalmente lo que vemos en las familias en Colombia, y bueno, y en muchas partes del mundo, es que uno tiene unos gastos mensuales. Uno trabaja para pagar esos gastos, el siguiente mes vuelve a trabajar para generar ingresos para pagar esos gastos. Eso se conoce como en el mundo de la finanza como la carrera de la rata. ¿Eso por qué sucede? Porque acá yo soy costeña y yo hablo un poquito coloquial, no me gusta ser muy técnica, pero literalmente, el que no sabe para dónde va, cualquier sí, decir. exactamente, William. Si tú no sabes para dónde vas con tus finanzas, si tú no sabes a dónde quieres llegar, si tú no sabes si tú quieres que tus finanzas te den tranquilidad, o si tus finanzas quieres que te den libertad financiera, Exactamente, o si tus finanzas quieres que te den independencia, o quieres que te den el propósito de la educación de tus hijos, o quieres que te den una vejez tranquila, o muchísimos propósitos financieros que uno podría tener. Si tú no sabes cuál es tu propósito, hacia dónde te diriges, no vas a avanzar nunca. Nunca vas a lograr avanzar financieramente si tú no sabes a dónde vas y no tienes un plan para ejecutar. Por eso el propósito es tan importante. Cuando yo me siento con un cliente, con una persona, una de las primeras preguntas que yo le realizo, antes de siquiera preguntarle el nombre, las deudas, cuál es el propósito de tus finanzas, a dónde quieres llegar. La gente normalmente, como te digo, no sabe, o no sé, nunca se lo había preguntado, es la primera vez que reflexiono sobre el tema. Porque creemos que las finanzas, tenemos la creencia de que las finanzas son para gastar, para cubrir los gastos mensuales. Y bueno, y para cumplir algún proyecto, de irme de viaje. Pero el propósito financiero es mucho más profundo. O sea, para mí, realmente uno de los propósitos financieros más bonitos es tener estabilidad. Porque a la final, todos en nuestras familias y en nuestras finanzas deberíamos tener estabilidad financiera. Sin la estabilidad no tenemos nada. O sea, muy chévere hablar de libertad financiera, de independencia, todo eso. Pero antes de yo llegar allá tengo que tener unas finanzas estables. Tengo que tener unas finanzas que no se tambaleen ante el más mínimo evento, que es lo que le pasa a las familias en Colombia. Entonces, me quedé sin empleo, ya todo se vino abajo porque no estaba preparado. Tuve una enfermedad, una calamidad familiar y todo se desmoronó, se tambaleó porque no estoy preparado, no tengo estabilidad. Entonces, eso es fundamental, o sea, entender mi propósito, pero entender también cómo voy a caminar hacia mi propósito, que también a veces creemos que vamos a llegar enseguida a la libertad financiera, y no, y a veces ni siquiera, créanme que yo tengo muchos clientes que me dicen que su preocupación no es ser libres financieramente o ser ricos, sino tener tranquilidad, y la tranquilidad solo te la da la estabilidad. Bueno, Marcela, yo te quiero contar que en nuestro libro del poder del talento hay un capítulo dedicado a las finanzas.
Y en ese capítulo, La verdad, Ay, yo no, perdí no a es tan Adri. complejo, piensen. El costo es uno, el nombre es otro. El recurso que... Parece que tenemos un tema de señal con Adri, ahí me Sí. escucho. La ilustración es otra. ya mucho mejor. Si quieres, mientras tenemos algo de ancho de banda, pero si quieres, puedes, para que te escuchemos mejor, si quieres, apagas tu video y le puedes preguntar a Marcela, Adri. Tiene los mismos que Mario. Ok. Bueno, Marcela, en nuestro libro hay un capítulo que sus finanzas son una radiografía de su carácter. Hoy nos hablas de que la gente no tiene esa educación financiera. ¿Qué nos podrías contar de la experiencia? ¿Cómo se está preparando para la vejez? Tú nos estás hablando, hay unas causas previsibles. Estamos en un país donde podemos decir, pensionar las personas. ¿Qué piensas frente a este aspecto y qué podríamos contarle hoy a las personas que nos están escuchando? Este tema a mí me encanta, pero es demasiado polémico y yo tengo a veces unos pensamientos un poco polémicos. Entonces, yo digamos que he leído mucho y no solamente respecto a las pensiones en Colombia, sino en el mundo para poder entender por qué pasa lo que pasa acá en Colombia, porque pues nos quedamos con que las pensiones en Colombia no sirven, nunca me voy a pensionar. Pero realmente es entender el por qué, o vuelvo a lo mismo, el propósito de las pensiones. A la final, las pensiones en el mundo no nacieron para cumplir propósitos financieros individuales. Porque si fuese así, no habría una edad de pensión para todas las mujeres. Porque estoy 100% segura que el propósito de Adriana es tener una vejez a una edad diferente que la de Andrea, que la de Sandra, y que la mía. Entonces difícilmente uno puede decir que las pensiones fueron creadas en el mundo como una ayuda básica para todos. Es muy diferente. Si nosotros logramos entender esa diferencia, ese concepto de que es que la pensión no es lo que me va a llevar a mí a cumplir mis propósitos, sino lo que me va a llevar a tener una base sobre la cual yo debo construir, pues va a ser más fácil no quejarnos tanto de las pensiones y empezar a actuar. Porque yo de verdad digo, o sea, mira, en Colombia no nos vamos a pensionar, nunca nos vamos a pensionar con todo lo que nos ganábamos. O sea, es así de sencillo y así de tajante, es la realidad. Pero es que no debería tampoco pasar que nos pensionáramos con el 100% solamente por la pensión obligatoria. En los mejores sistemas pensionales del mundo, donde hay las tasas de reemplazo más altas, todas las personas, aparte de las pensiones obligatorias, hacen ahorros adicionales para su vejez. La tasa de reemplazo no es alta, la tasa de reemplazo es, para los que están conectados y no saben, la tasa de reemplazo es el porcentaje del ingreso que yo recibo cuando me pensiono. Entonces yo recibía 10 millones y paso a recibir 6, mi tasa de reemplazo es del 60%. Entonces, mientras pues la tasa de reemplazo más alta, pues va a ser obviamente mejor porque mi calidad de vida no se va a tener que desmejorar. Pero ¿cómo lo voy a lograr? No lo voy a lograr por medio de las pensiones obligatorias. O sea, la tasa de reemplazo en Colombia está entre el 36% y el 60%. Y para las personas independientes es todavía más baja, obviamente, porque los independientes no cotizan sobre el 100% de sus ingresos, sino sobre el 40%. Entonces, la brecha, la diferencia entre lo que yo recibo y lo que me venía ganando es muy grande. Yo les voy a colocar en números porque no sé si pues todas las personas de la audiencia pueden estar como entendiendo lo que les estoy tratando de decir. Entonces, yo me gano, por ejemplo, 10 millones como independiente, como profesional independiente. De esos 10 millones yo estoy obligada a cotizar sobre el 40%, es decir, sobre 4 millones de pesos. Si yo toda mi vida cotizo sobre esos 4 millones, al final de mi vida productiva, yo me puedo estar pensionando con entre un 36 y un 60% de esos 4 millones. Digamos que es el mejor escenario, el 60%. Me voy a pensionar con 2.400.000.
y 60% es el mejor escenario. Entonces, pensiones, la verdad, yo lo veo como les decía, como algo básico. El problema es que no lo vemos así. Y si nos confiamos solo de las pensiones, no vamos a poder tener una vejez. Y muchas personas por eso les toca seguir trabajando por encima de los 60. La línea o la tasa de pobreza es altísima. Es altísima. Se confían del tema pensional. Y pues tampoco hay cultura, porque es que eso no lo deberían realmente enseñar. Desde el colegio y desde la universidad. En este tiempo, ¿qué tipo lo cual ayuda a que se deslice. Yo pienso que las personas les juro que me sorprende mucho lo que se desliza. no nos podemos quedar en el no me lo dieron, tenemos que buscarlo lastimosamente. Entonces, tenemos que educarnos financieramente, tenemos que entender diferentes variables, porque digamos que el tema de la pensión, uno tiene que entender diferente su contexto. Entonces, mi contexto, como Marcela, tiene diferentes variables. ¿Cuál es la primera variable? Mi variable profesional. Entonces, yo tengo que entender dónde estoy profesionalmente y hacia dónde voy, cuál es mi expectativa, qué es eso que yo quiero, porque eso va a influir en mis pensiones. También yo tengo que evaluar mi parte laboral, como así, yo estoy empleada, pero yo quiero montar una empresa. Entonces, eso va a impactar mis pensiones. Tengo que evaluar la parte económica, los ciclos económicos. O sea, yo sé que a veces uno puede decir, no, yo no me voy a poner a evaluar todas esas cosas, pero es necesario hacerlo para yo poder tener un mejor futuro. Si no lo sé hacer, pues hay expertos en el mercado, hay personas que se dedican solamente a estos temas y uno puede alzar la mano y pedir que lo ayude. Vale, me parece muy bien. Pero hay que evaluar el tema, ¿por qué? Porque la economía es generacional. O sea, eso es casi como una bola de nieve que va creciendo de ciclo a ciclo, unas cadenas que se van llevando de generación en generación. ¿Por qué? Porque miren, en Colombia, de cada 3 adultos mayores, 1 depende de sus familiares. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a mi mamá, y mi mamá depende económicamente de mí, eso me va a afectar a mí en mis finanzas, y yo no voy a poder construir un futuro para mí, sino que, pues, voy a tener que sacar ese dinero para ayudarle a ella. Igual, pues obviamente uno lo hace con todo el amor del mundo, pero me afecta en mis finanzas, ¿cierto? Y eso mismo yo se lo voy a trasladar a mi hijo, y mi hijo a sus hijos, y va a ser una cadena generacional. Entonces, ahí hay que evaluar cómo vienen mis cadenas y cómo yo puedo irlas rompiendo. El tema social y demográfico también es fundamental. Yo tengo que planear mi vejez basado en mi expectativa de vida. Y mi expectativa de vida, la de las mujeres es una, la de los hombres es otra, la de mi familia es otra. O sea, yo les pregunto a mis clientes, ¿qué tan longevos son en tu familia? Porque hasta eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, es que es un tema que compone muchas variables. Uno no puede decir, voy a planear mi pensión solamente, voy a ahorrar X cantidad y ya para que a mis 60 me tenga ese dinero. No, o sea, hay que evaluar realmente todo el contexto y sentarse muy juiciosos, porque esto es un tema importantísimo, es que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del futuro en el momento en el que ya tú no vas a poder trabajar o que ya no vas a querer trabajar. Entonces, Adri, los tips que yo les podría dar, hay que evaluar el contexto. O sea, no es solamente evaluar si me quedo mejor en un administrador de fondos privados o si me voy para... Es lo básico. Hay que evaluar el contexto, cuáles son mis proyecciones, qué quiero yo, cómo lo puedo construir. Excelente eso que nos compartes, Marcela. Miren que Marcela nos dice, hay que tener en cuenta variables, ¿no? Que la economía tiene ciclos, la edad que se tiene, todo el tema generacional, ese proyecto de vida vejez. Y sobre este tema de las pensiones, no, hay muchos mitos y hay mucho desconocimiento, Marcela, y te quiero preguntar lo siguiente. Y hay personas que no tienen claridad si deben tener sus aportes o hacer sus aportes a pensión en un fondo privado o en un fondo o en el fondo público que tenemos en Colombia, para los que están en Colombia y nos ven en Colombia, ¿cierto? Y hay mitos, ¿no? Hay personas que dicen,
miren, los fondos privados sirven para la gente que tiene mucha plata y que puede hacer buenos aportes. Entonces, si hace muy buenos aportes, ese ahorro individual le va a generar una buena rentabilidad, pero si no es así, entonces váyase a un fondo, al fondo público, a Colpensiones, en el caso de Colombia. ¿Tú qué sugerencia le puedes dar a una persona? Pero no vayamos lejos. ¿Qué sugerencia nos das a nosotros, que está a toda nuestra audiencia, personas que están conectadas con nosotros? Aquí vemos a Hanner, por ejemplo, Alejandro García, Ana Cárdenas, las personas que están conectadas con nosotros, frente al tema pensional y frente a fondo privado o fondo público. O sea, como les digo, este es un tema de mucha controversia y ha pasado pues en los últimos años que las personas siempre dicen mejor Colpensiones porque pues me voy a pensionar con más. Voy a retomar algo que les dije ahorita. Igual así estemos en Colpensiones, la tasa de reemplazo, es decir, la pensión que yo voy a recibir va a ser en promedio del 60% de lo que yo me venía ganando. O sea, que sí podría ser un poco mejor que en los fondos privados o que en las administradoras de fondos privados, pero tampoco es la solución. Eso en primera medida. Segundo, te respondo con mi palabra favorita cuando me preguntan cosas generales, depende. Porque es que Julián tiene un caso específico en sus finanzas, Andrea tiene otro, Adriana tiene otro, y créeme que no a todo el mundo le sirve lo mismo. No tiene que ver con que uno sea rico, bueno, desde mi perspectiva yo no lo veo con que uno sea rico o uno tenga menos poder adquisitivo. Yo lo veo desde mi contexto y desde lo que yo deseo, porque acuérdense que en Colpensiones, pues uno tiene que cumplir unos requisitos de ley para pensionarse. ¿Cuáles son? Cumplir una edad y cumplir unas semanas. En estos días justamente, yo soy muy casuística, entonces, porque eso hace que la gente entienda mucho mejor lo que uno habla. Y en estos días estábamos con un cliente y él me decía, ¿qué me sirve más? Yo le decía, pero si llevas apenas 3 años cotizados, tienes 44, no que me va a pasar a Colpensiones. Y yo, bueno, si te vas a pasar a Colpensiones, o sea, vas a tener que trabajar por ahí hasta los 70. No, ¿cómo así? Yo, claro, pues a ti no te conviene Colpensiones. Pues si quieres trabajar hasta los 70, sí, pero si no quieres trabajar hasta los 70, no te puedes pasar para Colpensiones. Entonces, cada caso es muy particular y uno no se puede quedar solo en el analizar el número. O sea, si yo, por ejemplo, hago el análisis y en Colpensiones me pensiono con 6 y en el fondo privado me pensiono con 3.600, yo no me puedo quedar solamente con ese análisis. Yo tengo que analizar cuál es mi expectativa, lo que les decía ahorita es fundamental. Caemos en el error de solamente mirar el número. ¿Y qué pasa si yo me quedo desempleado durante muchos años? ¿Y qué pasa si mi plan es volverme independiente? ¿Y qué pasa si lo que yo quiero no es pensionarme a la edad que me diga el gobierno, sino a la edad que yo quiera? ¿Qué pasa? Entonces, decirles una de las dos opciones sería irresponsable porque no los conozco a fondo para conocer sus sueños, su contexto y muchas cosas, pero yo sí quisiera que si algún mensaje le queda a las personas hoy, es que el número es el resultado de algo. O sea, los números, las finanzas no son números. Las finanzas es entender toda una serie de variables que nos impactan a nosotros como personas y como individuos en la toma de nuestras decisiones. Entonces, no hay que ser tan emocionales con el número, hay que analizarlos un poco más frío para yo saber si me va a servir o no tal decisión. Y yo sé que no te respondí, Julián, pero después algún día analizamos tu caso específico, porque es complejo. Es complicado el tema, es complicado. Uno quisiera tener una respuesta, claro, o sea, yo quisiera poder decirles, a todos nos sirve esto, pero no es la realidad. Y sería irresponsable hacerlo así, porque hay personas que realmente no les sirve estar en Colpensiones, no les sirve. Como hay personas que no les sirve estar en los fondos privados también. Bueno, Andrea, tú tienes una pregunta. Sí, pues viendo y obviamente cuando uno analiza todo el tema del contexto financiero, uno empieza con mucho positivismo, ¿no? Entonces, cuando uno comienza como a estructurar todo, uno tiende como a desilusionarse, a mirar que a veces los ingresos no son muchos, que las deudas son más altas. Y yo tengo dos preguntas. En tu experiencia, primero, ¿es posible estabilizar las finanzas? Y segundo, ¿cuánto se demora ese proceso? Buena pregunta. Sí es posible. Sí es posible. Requiere de un trabajo fuerte
interno, porque el tema de las finanzas, como les digo, más allá de los números, a mí me encantan los números, pero proviene de la toma de decisiones. Entonces, debería ser lógico que nosotros no gastáramos más de lo que nos entra en un mes, pero aún así gastamos más de lo que nos entra en un mes. ¿Eso de dónde sale? De la toma de decisiones. Y esa no está en el Excel, está aquí. Yo siempre digo esto, el Excel le cabe cuanta casilla uno le quiera colocar. O sea, uno hace el Excel y a mí me pasó en alguna época de mi vida. Yo hacía mi Excel, no, yo soy súper organizada, yo tengo mi Excel. Y métale casillas, y métale casillas, y metagasto, y metagasto. Pero ve tú a meterle una casilla de ingresos a tu Excel. Entonces, tú tienes que ser muy consciente de las decisiones financieras que estás tomando. Ese es el punto de partida para tú estabilizarte financieramente. No solamente vuelvo y les digo, no solamente con la parte financiera, o sea, no solamente con el Excel, con el presupuesto, con la plantilla, no, sino con la toma de decisiones que tú estás haciendo. Entonces tienes que entrar en un proceso de volverlas conscientes, porque tu inconsciente está tomando malas decisiones desde toda la vida, nacemos así. Mejor dicho, nosotros nacemos tomando malas decisiones financieras. Entonces tú tienes que volverlas conscientes. ¿Cuánto se puede demorar este proceso de estabilizar tu economía? Depende de cuánto tú le pongas el alma. ¿Y por qué te lo digo? Porque he tenido clientes que se pueden demorar años y he tenido clientes que un mes después de la asesoría tomaron enseguida acción y están teniendo ya resultados donde es que justamente ayer estaba sentada con unos clientes que cuando nos sentamos hace un mes tenían el flujo de caja en menos 1.200.000. O sea, todos los meses su flujo de caja daba negativo. Y ayer, un mes después, tenían el flujo de caja en positivo en 1.870.000. Pero no fue por mí. O sea, yo me senté con ellos y les hablé y todo, pero ellos fueron los que tomaron la acción. Entonces, el tiempo va a depender de cuánto yo quiera cambiar mi proceso. Eso es lo único que te puedo decir. Puede ser un mes, pueden ser años, o puede ser nunca, si nunca toma acción. No, pues súper. Y mira que yo creo que eso también es de hábito, ¿cierto? Y nosotros tuvimos una oportunidad de tener como unas conferencias, charlas sobre finanzas y nosotros sabemos que hay ciertos gastos y que hay gastos muy pequeños que son como los que nos llevan y las finanzas. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay que pagar un servicio público, pero nos antojamos de una pizza. Compremos la pizza y qué pasó con el servicio público. Entonces yo creería que es eso, ¿cierto? Como el comenzar a tener las prioridades y muchas veces decirse a uno mismo, no puedo, toca pagar ciertas cosas para poder, imagino que van a una prioridad de importantes, urgentes, y así comenzar como a estabilizar nuestra finanza. Yo creo, lo que tú dices es totalmente cierto, o sea, somos personas de hábitos. Y como te digo, y es cultural, o sea, es cultural en Colombia. La gente, muy pocas personas llevan un presupuesto organizadamente todos los meses. Pero yo pienso que ahí es clave, clave, clave uno presupuestar todo. O sea, a mí me gusta leer mucho y yo pensaba un día, ¿cómo hace uno para reducir esos llamados gastos hormigas? Porque es que al final van a estar, o sea, no seamos como tan optimistas en pensar que no van a estar. Entonces, ¿cuál es la única manera de que yo los pueda controlar? Dándoles también un presupuesto dentro de mi presupuesto. Porque es que siempre van a estar los gastos hormiga, o sea, siempre va a salir bueno, la típica en Colombia es, ay, se acabó, no sé, se acabó la leche del mercado, manda a comprar a la tienda, entonces, o se acabó el pan, entonces tú a veces yo miraba en mi propio presupuesto, se los digo, se los confieso, en mi casa comemos mucho pan, y yo miraba cuánto nos gastábamos en pan en el mes, y yo decía, esto es una locura, hay que ponerle un presupuesto al pan. Y esas, o sea, son cosas muy, que uno diría, pero qué bobada, ¿cómo le pongo un presupuesto a un pan? Claro que sí, porque si no se te termina yendo un rubro que en el año es muy importante. Lo mismo la pizza, ay, qué bobada, ponerle un presupuesto a la pizza. Hay que ponerle un presupuesto al ocio, hay que ponerle un presupuesto a los gastos hormigas especialmente. Es decir, si yo sé que todos los días estoy sacando dinero para comprar cositas, yo saco en efectivo, lo meto en un sobre. Entonces, estos 100.000, no sé, estos 100.000 son mis gastos hormigas del mes. Cuando se me acabaron esos 100.000, ya no tengo más gastos hormigas, no tengo dónde sacarlos. Entonces, esa es como una solución fácil para poder controlar esa parte de esos gastos que a veces uno
no, se vuelve difícil, como dices tú, Andrea, o sea, es complicado, pero sí, hay que presupuestar, hay que tener un orden de importancia y en lo posible tener débitos automáticos. O sea, si uno puede que apenas que le entre la plata a la cuenta, les debiten el recibo de la luz, maravilloso, el recibo del agua, maravilloso. O sea, eso, digamos que por ejemplo el recibo del gas, que es un recibo pequeño que a veces la gente como que no está tan pendiente de pagar, o sea, esas cosas tenganlas en débito automático para que no se les queden ahí y se gasten la plata en otra cosa. Porque mientras el dinero esté disponible en la cuenta, disponible, lo vamos a usar. Y después solucionamos, porque además somos recursivos, porque somos colombianos, por supuesto. Y sí solucionamos. El problema es que eso no nos lleva a avanzar financieramente. Entonces, es como esa parte. Marce, ya tienes aquí emocionado a los seguidores, están preguntándote muchas cosas, entonces vamos a hacer, si te parece, ronda de preguntas y respuestas para nuestra audiencia, que es lo más importante y la razón de ser de nuestro programa. Claro, bueno, sí. Está Juan Carlos, que dice que la educación en finanzas personales es vital, ya como lo has dicho. Margarita dice, felicitaciones, qué talento tan importante que tienes, Marcela. Dice Hanner, ¿qué puedo hacer adicional de generar ahorros para tener una vejez tranquila? Buena pregunta. Hay que, adivinen, generar ingresos. Y uno cree que es difícil y uno cree que solamente se pueden generar ingresos con más ingresos. Y no. Miren, nosotros, yo no sé, yo hablo mucho y hablo mucho de casos y vuelvo y les digo, o sea, para mí los casos son fundamentales porque son la realidad en la aplicación de esto. Y nosotros hemos tenido casos de personas que han tomado consultorías con nosotros y que estaban endeudados, que no tenían flujo de caja. Y un caso específico de una persona que no tenía ahorros, solo tenía deudas, muchos gastos hormigas. Y le ayudamos a organizar el presupuesto y se hizo un trabajo desde la economía conductual, por lo que les decía ahorita, el tema de la toma de decisiones. No es solamente el Excel. Yo le puedo organizar a todos aquí un Excel divino y de ahí a que ustedes lo usen y lo vuelvan realidad, es otra historia. Entonces, trabajamos mucho el tema de economía conductual y de sesgos conductuales, es decir, de esos errores sistemáticos que me llevan a mí a tomar malas decisiones. Y esta persona hoy en día está generando ingresos adicionales después de una charla que tuvimos, porque es solamente que a nosotros nos den un empujoncito. O sea, yo estoy convencida que los colombianos somos demasiado creativos, se nos ocurren unas cosas increíbles, pero a veces estamos como en nuestra zona de tranquilidad o de confort, porque ni siquiera es tranquilidad, sino de confort. Eso se llama el status quo. Yo sé que estoy mal, pero prefiero quedarme mal, hacer el cambio y salir de ese espacio en el que estoy. Esta persona ya está generando ingresos adicionales que salieron de su creatividad. O sea, simplemente fue decirle algo tan pequeño como, ella se llama Laura, Laura, tienes que destinar tiempo para generar ingresos, para pensar ideas, porque también siempre estamos esperando que nos llegue la idea del $1.000.000 del cielo, que nos caiga el negocio del año y nos volvamos ricos, o que nos ganemos el baloto y no lo hacemos. ¿Qué les darías? Pero, literal, y no lo haces, pero tú tienes, todos tenemos que destinar tiempo juiciosamente en nuestra semana, en nuestro horario, el fin de semana, un tiempo que yo diga 2 horas a la semana. Me voy a sentar a leer, a mirar, a pensar cómo voy a generar ingresos. Eso es fundamental para la vejez. El ahorro no va a ser por sí solo suficiente. Hay que generar ingresos pasivos, ingresos adicionales a los que yo pues que genero con mi trabajo. Y eso se puede lograr solamente invirtiendo tiempo. ¿Es mejor comprar casa o vivir en arriendo? Te están preguntando aquí por las redes. Depende. Depende. O sea, es que ahí sí es una pregunta compleja porque obviamente la compra de vivienda tiene unos costos adicionales implícitos que a veces no analizamos. Entonces, el tema del avalúo, o sea, todo lo que me cuesta a mí al inicio comprar vivienda y aparte el tema después de los impuestos. Entonces, yo tengo que analizar muy bien si yo voy a poder asumir los costos de la vivienda en la que yo quiero vivir, porque puede que salga más barato vivir en arriendo en el estrato y en el lugar donde yo quiero vivir que comprar casa.
Entonces yo tengo que hacer el análisis, también depende si ya tengo el dinero o me voy a endeudar, si prefiero invertirlo para generar ingresos y pagar el arriendo o comprar la vivienda y no tener deuda. O sea, depende como de muchas variables. Pero en términos generales, es que no quiero decir nada porque es que depende realmente, pero a mí me gusta más el tema del arriendo personalmente. ¿Por qué? Porque considero que es muy importante antes de pensar en comprar vivienda, en generar ingresos pasivos. ¿Por qué? Por el tema de la estabilidad. Y aquí retomo algo que les decía al inicio. Cuando tú te metes en un crédito hipotecario a 20 años con unas cuotas de 2 millones de pesos mensuales, eso es algo fijo, o sea, eso no es algo como que tú, ay, en 2 meses yo no le voy a decir al banco que no les voy a pagar porque no puedo, porque algo sucedió en mi economía y no puedo pagarles. No, o sea, sí o sí lo vas a tener que pagar, siempre, o vas a tener que vender la propiedad. Entonces, digamos que el arriendo te da esa flexibilidad de, bueno, hoy no puedo pagar un arriendo de 2 millones, pago 1.500.000 y ya luego mañana no puedo pagar arriendo y me toco irme para la casa de mi mamá y me voy para la casa de mi mamá. Pero eso difícilmente lo vas a poder hacer con propiedad, o sea, con un crédito. Entonces, depende de muchas variables. Pero sí vuelvo y les digo, o sea, muy importante que nosotros analicemos el tema de nuestra estabilidad familiar y que esa compra de vivienda no vaya a generar un estrés en nuestras vidas, porque también conozco gente que compra vivienda y está estresada con la cuota. Y créanme que eso no es vida, o sea, no es vida pasar 20 años estresado por la cuota del apartamento. Uno dice, sí, el techo, porque en Colombia pues nos inculcan mucho eso del techo. Sí, el techo es importante, pero el techo de 20 años estresados, hay que ponerlo en una balanza. ¿Qué debo tener presente, dicen acá Juan Carlos, para tomar buenas decisiones financieras? ¿Qué tengo que tener presente? Tengo que entender mi cabecita. Eso son cosas, yo no sé, de pronto acá si la audiencia esperaba que fuéramos muy numéricos o que fuera esto algo muy numérico, pero realmente yo tengo como otra concepción. Y uno tiene que entender la cabeza, uno tiene que entender cómo toma las decisiones, uno tiene que entender cuáles son esas cositas que uno tiene aquí que lo están haciendo tomar malas decisiones en cosas muy básicas. Miren, y esto es un tema muy chévere, que ojalá algún otro día tengamos la oportunidad de hablar, porque es muy largo, pero el tema de la economía conductual es fundamental. O sea, todos los grandes supermercados, las grandes marcas, Apple, todas las marcas de carro, ellos saben y estudian cómo nosotros nos comportamos como consumidores. Ellos la tienen clara. Ellos saben que tienen que poner un precio ancla, es decir, colocan, el iPhone cuesta, no sé, voy a poner un ejemplo, no voy a decir marcas mejor, el celular X cuesta 1.000.000, pero está en precio de rebaja en 700.000. Y uno dice, ¡ah! Está baratísimo, mira, 700. Pero porque lo estás comparando con el de 1.000.000. Si nunca te hubiesen puesto el precio de 1.000.000, tú no sabrías si el 700 es caro o barato. O tu mente no pensaría en que es caro o barato. Eso se llama precio ancla. Eso lo usan todas las grandes empresas para que nosotros compremos más. Ellos la tienen clara, la tienen clarísima cómo funciona nuestra mente. Nosotros somos los que lastimosamente no la tenemos tan clara y vamos y vemos el precio ancla y vamos, qué barato, vamos a comprarlo. O los días de Black Friday o esos días de muchas promociones, eso no lo hacen porque sí, el hecho de que las promociones terminen en 9, todas no es casualidad. El 9 nos atrae a la compra. O sea, nosotros vemos un 9 y queremos comprar. Eso está comprobado en estudios, que tú le colocas a una persona un 54 y un 59 y prefieren comprar el 59. Porque nos atrae, o sea, le llaman el sexy nine, o sea, como si fuera sexy porque nos atrae. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es entender qué es lo que le está afectando en la cabeza para tomar esas malas decisiones y entender cómo usa eso el mercado para que uno compre más y termine comprando lo que ni siquiera necesita, porque al final eso es lo que nos pasa. Terminamos a veces comprando cosas que ni siquiera necesitamos, cambiamos el celular todos los años, vamos a comprar una blusa y terminamos comprando 10. O sea, yo siempre les pregunto a las mujeres, ¿dónde están las zonas de ofertas en los almacenes? O sea, cuando está el sale, si han entrado a Zara o algo así, siempre las zonas de descuentos están al lado, no están cuando tú entras al almacén.
están al lado del vestuario. ¿Por qué están al lado del vestuario? Están ahí porque cuando ya tú te vas a medir algo, ya tú estás muy dispuesto a comprar. Y te colocan ahí todas las promociones para que tú digas, y díganme si no les ha pasado, para que tú digas, ay, mira esta, y termina, uno va con una prenda y termina como con 10 ahí montadas en el brazo para medírselas, para comprar más. Entonces, uno tiene como que empezar a entender eso para tomar mejores decisiones, para ir así, por la vida, y no entrar en gastos que son innecesarios realmente. ¿Cuál? No, pero espera, antes de esa pregunta, ya que empezaste a desconfigurarnos el cerebro, ¿sí? Ya comenzaste. Ya, a mí ya se me está desconfigurando, yo no sé ustedes, muchachos. Ay, no. Entonces, 3 tips, danos 3 tips, Marcela. Mira, ya aprendimos algo de eso que tú nos estás transmitiendo. Entonces, a mí me quedó clarísimo ya el tema del vestir y cuando voy ahí, y además me pasa, es que nos pasa a todas. El día que compré esta chaqueta que tengo puesta, no iba a comprar esta chaqueta, iba por un vestido. Y de pronto llegué justo en la puerta del vestir, estaba esta chaqueta colgada y decía, además era 199.999. Estaba llena de 9. Y me la saqué puesta. Ay, no, sí. Es real, Sandra. Esto es que lo que yo les digo, ellos ya nos conocen, saben cómo funcionamos. Desde los 70s se vienen haciendo estudios de economía conductual, de entender cómo se comporta el consumidor para que el consumidor consuma más. Ahora, porque nosotros no usamos eso para, no es consumir menos, pero para consumir a nuestro favor, para que nuestras finanzas sean más sanas, porque a la final ese tipo de cosas son los que nos llevan a que no avancemos, a que no ahorremos, a que no construyamos, a que no invertamos, porque nos las pasamos gastando todo en lo que nos dicen. Entonces, algunos tips, eso, o sea, tener presente cuando yo voy a tomar una decisión, si realmente no compararlo con que, ay, estaba en 200.000 y me quedó en 100.000. No, o sea, no, ese no puede, mi referencia no puede ser el mismo precio que ellos me están dando. Mi referencia tiene que ser o la competencia, qué precio cuesta, por ejemplo, ese celular en la competencia, o si realmente yo puedo pagar ese celular. Que te ganes el valor. Marcela, o sea, así que las emociones son las que tenemos. Barato. Sí. Las emociones son las que nos llevan a tomar esas decisiones, de hecho. Ahí me están escuchando, sí. Ya te volvimos a escuchar. Entonces, sigamos en los tips. Ok. Entonces, eso, o sea, como le dijo ahorita Andrea, tomar decisiones conscientes. O sea, nosotros tenemos que habituar a nuestro cerebro. Nuestro cerebro está acostumbrado a trabajar de una manera. Entonces, él ve el 9 y va y compra. Él ve el precio ancla y dice qué barato, va y compra. Él ve lo que hace, digamos, hay algo que se llama el sesgo de la preferencia social. Y eso aplica mucho como en las comunidades de profesionales, por ejemplo. Entonces, si uno se compró el carro tal, ya todos quieren el carro tal. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Primero, yo creo que es importantísimo que las personas entendamos que esto existe. O sea, que entendamos que existe la economía conductual y que usan eso para que nosotros compremos más. Porque cuando yo aterrizo y choco mi cerebro con eso, como decías tú, Sandra, que te desconfiguraba el cerebro, pues si tú no lo conoces, tú sigues actuando así, pero cuando ya tú dices, uy, me quieren manipular, porque eso algunas personas le llaman manipulación de mercado. Cuando a mí me quieren manipular para que yo compre, tú empiezas a hacer resistencia y ya empiezas a analizarlo desde una perspectiva más racional y no tan emocional. Entonces te aseguro que cuando ya tú vayas a comprar algún día un celular y tú lo ves así que esté como con el precio de ancla y esté el precio que te están ofreciendo a ti, tú vas a decir, ¿será que sí? ¿Será que sí es barato o yo lo estoy viendo barato? Entonces hay que educarnos, o sea, ahí sí es un proceso un poco difícil porque sí hay que entender cómo funciona nuestra mente, cómo funciona la economía conductual.
Otro tip importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, ceñirnos al presupuesto. O sea, es algo básico, pero nosotros tenemos que ceñirnos al presupuesto porque eso nos va a ayudar a no andar tomando decisiones todos los días a la loca. Y emocionalmente, porque a la final la mente, como le dicen muchas personas, es la loca de la casa. Entonces, literalmente se aloca al tomar decisiones financieras y terminamos pues tomando las decisiones que no deberíamos. Hay muchos sesgos, o sea, hay muchos sesgos. Yo, ojalá esta información pudiera llegar a mucha gente y nosotros, de hecho, pues tenemos una charla que se llama Financieros más importantes, porque la única manera de yo como combatirlos es saber que existen. Lo que le pasaba a Sandra. Ya Sandra, cuando vaya a comprar, Sandra, espero que no vayas a salir del centro comercial con la chaqueta de ahí, a menos que tú hayas ido a comprar la chaqueta. Entonces, el tema de saber cuál es el precio ancla, el tema de a comprar con mi lista, yo me tengo que ceñir a mi lista. ¿Dónde están ubicados las verduras y las carnes, es decir, la comida fundamental en los supermercados? Buena idea. Están en la parte de atrás, en el fondo, porque ellos quieren que tú recorras todo y compres 1000 cosas en el camino y cuando regreses vuelves y compras 1000 cosas. Nada de eso es al azar. O sea, nada de eso es que, ay, a todos se nos ocurrió que lo pongamos detrás. No. Eso es para que compremos más. Y lo hacemos, lo terminamos haciendo. Entonces hay que ser muy consciente de las decisiones que estoy tomando, ceñirme a mi presupuesto, ceñirme a mi listado de que fui a comprar estas cosas y compro esas solamente. Ceñirme a que fui a comprar el vestido y solamente voy a comprar el vestido. ¿Cómo puedo hacer eso? Llevando el dinero en efectivo justo de lo que iba a comprar, no llevándome la tarjeta, o sea, dejo la billetera en la casa. Me llevo, si yo tengo presupuesto de 100.000, me llevo los 100.000, hasta donde me alcanzó compré. Porque como yo me lleve la billetera, la tarjeta de crédito, débito, etcétera, hago de todo y termino comprando más de lo que pensaba. Entonces, cuando uno va a salir a comprar, uno tiene que salir con lo justo, con lo que tú destinaste para ese momento. Qué buen tip. Nos preguntan aquí, ¿cuál es el mejor instrumento financiero para ahorrar? Y otra pregunta que nos hacen que me parece muy interesante es, dice, ¿por qué a las mujeres les rinde más el dinero que a los hombres? Voy a contestarte. Yo soy bastante olvidadiza y hablo bastante, como se han podido dar cuenta. Entonces te voy a contestar primero la segunda y luego te voy a pedir que porfa me repitas la primera. ¿Por qué las mujeres gastan menos que los hombres? Realmente, según encuestas nacionales que se han hecho, las mujeres gastamos más que los hombres. ¿Qué pasa? Que los hombres hacen gastos más grandes. Entonces, el hombre que compra el carro, entonces obviamente cuando tú compras un carro, pues es un gasto mucho más grande. Las mujeres somos más del gastico de la camisa, de las cositas para el hijo, somos más gastos pequeños. Los gastos más grandes nos estresan más. Entonces los hombres por eso siempre da la sensación que gastarán más y que están más estresados por dinero todo el tiempo, porque los gastos, la responsabilidad, digamos, es más grande. Las mujeres no. Somos como más flexibles en nuestro presupuesto. Entonces eso también nos da más chance de ahorrar, porque como no tenemos esos gastos fijos tan altos, sino que más bien son gastos variables los que tenemos, pues podemos meter en nuestro presupuesto el ahorro. Pero realmente las mujeres gastamos más, realmente. O sea, cuando tú analizas el número, somos más gastoncitas nosotros. Solo que, pues bueno, da la impresión que fueran los hombres, porque el hombre compra el carro, entonces el zapato del hombre es más caro, las mujeres o sea, nosotras vamos y nos podemos comprar zapatos, 2 pares de zapatos con lo que un hombre se compra uno. O sea, entonces digamos que los gastos de ellos son más grandes, pero nosotros gastamos más en el mes a mes. Y la otra pregunta era del ahorro, ¿cierto? Sí, la otra pregunta es... El instrumento de ahorro. Sí, ¿cuál es el instrumento de ahorro? ¿Cuál es el mejor instrumento financiero para ahorrar? Ok, eso también depende, todo en finanzas depende. Entonces, ¿de qué depende? Depende de para qué quiero ahorrar, cuál es mi objetivo, cuál es mi nivel de riesgo. O sea, yo quiero pues ahorrar, pero quiero tener una rentabilidad o no quiero arriesgar nada, es decir, no tener una rentabilidad. A qué tiempo lo quiero,
sea, si yo lo quiero ahorrar para un año, quiero ahorrar para 2 años, a 3, a 15, a 20, o sea, ¿para qué lo quiero? Entonces, dependiendo del tiempo, dependiendo de lo que yo quiera, dependiendo de la rentabilidad también que yo quiera recibir, hay diferentes instrumentos financieros. Entonces, eso sí ya es muy, muy relativo. ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos cultura financiera? ¿Tú cómo hiciste? ¿Cómo desarrollamos eso en los niños? Pregunta Margarita Rosa. Bueno, yo tengo un hijo de 16 meses, él está súper pequeño. Y bueno, la pregunta de cómo hice yo, pues apenas a él lo estoy empezando como a enseñar. ¿Cómo lo aprendí yo? Como todos lo aprendemos, chocándonos, como todos. Porque mi primera pregunta con el tema de finanzas era, bueno, pero yo por qué sí sé tanto de números y de economía y de modelos econométricos y todo esto, ¿por qué me paro equivocando? O sea, porque hago lo que no es. Entonces ahí me empezó a interesar mucho el tema y empecé a estudiar. A mi hijo, ¿cómo lo quiero enseñar? Yo lo voy a hacer parte de mi proceso. Yo, por ejemplo, estoy ahorrando para la universidad de él. Yo le voy a decir todos los meses, mira, mi amor, tu mami y tu papá te van a regalar todos los meses X cantidad de dinero, pero no te lo vamos a dar ahora, lo estamos guardando para que cuando tú vayas a la universidad, nosotros tengamos este dinero para ti o para cumplir tus sueños, para tu futuro. En ese momento me saldrá, pero se lo quiero decir todos los meses de toda la vida, pues que Dios me dé, que me permita. ¿Por qué? Porque es muy importante que ellos entiendan qué pasa con nuestro dinero. Que ellos entiendan, ah, no, es que ya cuando fui a la universidad, no, mis papás tenían la plata para que yo fuera a la universidad, no. Ellos ahorraron durante 17 años para que yo fuera a la universidad. Y esas enseñanzas son las mejores que ellos pueden tener. Uno los tiene que involucrar. Si mi sueño es comprar una casa, yo tengo que involucrar a mi hijo en ese sueño. Hijo, mira, vamos a estar ahorrando durante 2 años tanto dinero mensualmente porque queremos tal casa. Y voy y veo con ellos la casa, le tomo una foto, la pongo en la puerta de la casa y es un plan familiar. ¿Cuál es el plan familiar? Ahorrar para comprar esa casa que todos queremos. No, que el sueño es irnos de viaje. A veces los adultos no les participamos a los niños en nuestras decisiones. Entonces nosotros decidimos que nos vamos de viaje y que nos vamos en 2 años. Y empezamos nosotros a hacer nuestras cosas. Tenemos que incluirlos a ellos en esos planes de ahorro que nosotros hagamos. Y eso los va a hacer entender porque a veces no se puede gastar tanto. Porque ellos van a pedir. Pero si tú les dices, mira, hijo, tu hijo te puede decir, no, mami, quiero tal cosa, hijo, pero mira, recuerda que estamos ahorrando para irnos para Disney, no sé, cualquier cosa. Recuerda que ese es nuestro sueño. Ah, sí, mami, sí, Disney. Algo tan sencillo, pero no lo hacemos. Entonces, inmiscuirlos en nuestro proceso financiero positivo. Obviamente no los vamos a inmiscuir financieramente si estamos haciendo todo mal. Lo principal viene de casa, de nuestro ejemplo, de qué estoy haciendo yo. Mi hijo no va a ser exitoso financieramente si yo le estoy dando ejemplo de vivir endeudado, de vivir estresado, de vivir gastando, comprando 10.000 cosas todos los días, porque no aprenden a valorar el dinero, que es lo que nos pasa a muchos de nosotros. El dinero no es más que nuestro tiempo y nuestra energía. ¿Y el tiempo de quién? De la familia. Entonces, ellos no aprenden a valorarlo, pero porque nosotros no se los enseñamos. Genial. Yo he tenido clientes que me dicen, no, es que mis hijos piden y piden y piden, y yo, claro, pero si todo el tiempo te han visto gastar y gastar y gastar, ellos no entienden lo que a ti te cuesta generar ese dinero. Pregunta Marta Ruth, ¿es bueno tener dinero ahorrado? Sí, sí, sí y sí. Y no Sí. solamente, o sea, uno tiene que tener dinero ahorrado, pero dinero con propósito. Yo tengo personas que me dicen, no, yo ahorro 1 millón de pesos mensuales. Y yo, bueno, ¿para qué son? No, ahí guardados. Yo no estás ahorrando, estás guardando dinero, es diferente. O sea, yo cuando ahorro es porque yo digo, yo voy a ahorrar, no sé, 500.000 pesos durante 3 años para irme a un viaje con mi familia. Entonces, ese es mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? El viaje. Yo voy a ahorrar para comprar la cuota inicial de mi apartamento. Ese es mi propósito. Yo voy a ahorrar para crear un colchón financiero. Ese es mi propósito. O sea, tengo que ahorrar, sí, pero con algún objetivo específico, porque si no, ese dinero salgo otra vez y me lo gasto en cualquier cosa.
y termina yéndose en un Black Friday, en una nevera que no tenía que cambiar, en un celular que tampoco tenía que cambiar. Entonces hay que ponerle claras metas a nuestros ahorros. Es tan peligroso ahorrar sin propósito como no ahorrar, diríamos finalmente. Sí. Igual de peligroso, porque termina yéndose el dinero a donde no es. Y ese esfuerzo que tú hiciste Y eso va se en pierde. sintonía con esta otra pregunta que dice, si tenemos ahorros, ¿cuál sería la mejor forma de invertirlos? Todas mis respuestas dependen. Entonces, ¿de qué depende? De tu perfil de inversión. Una cosa es mi perfil de riesgo y otra cosa es mi perfil como inversionista. Yo tengo que tener en cuenta cuánto tiempo tengo para dedicarle a las inversiones que yo quiero hacer. Yo tengo que tener en cuenta que debe ser algo que yo mínimamente conozca. O sea, yo no puedo meterme en algo que yo ni siquiera sepa de qué me están hablando. O sea, tengo que tener un conocimiento mínimo. Me tiene que gustar, porque si no lo voy a dejar tirado y nunca me va a interesar y no hay nada que dé fruto si uno no lo cuida, y eso lo sabemos. Y yo tengo que tener claro cuánto estoy dispuesto a ganar y cuánto estoy dispuesto a perder. Formas de invertir hay muchas. Bueno, en realidad no hay muchas. Hay, digamos que 4 maneras o cuatro fuentes en las que tú puedes invertir en el mercado, pero va a depender es de lo que tú quieras. Ahora, si yo quiero invertir, por ejemplo, en finca raíz, que es lo que muchas personas hacen, tengo que tener presente diferentes variables, el capital que necesito. O sea, es como también, como te digo, muy personal el tema. Pero sí, tener en cuenta esas 3 variables, el tiempo que yo tengo para dedicarle, cuánto conozco y cuánto me gusta y cuánto estoy dispuesto a ganar y a perder, porque en las inversiones uno puede ganar y puede perder. Entonces tengo que tener claro cuál es ese nivel que yo tengo ahí. Genial. Aquí Alejandro y Roberto protestan por las mujeres. Entonces, quiero que nos expliques estas diferencias conductuales entre los hombres y las mujeres para que ellos sigan protestando o cesen la protesta, no sé. ¿Pero qué protestan? ¿Qué protestan? A ver, ¿Por qué las mujeres? Aquí, pregunta capciosa. porque estamos ¿Por qué las mujeres? Tal vez porque se referían a cuando estabas hablando de las conductas o de cómo las mujeres y los hombres gastaban. Miren. Viene de la pregunta de atrás. Sí, viene la pregunta de atrás de por qué, que quién gastaba más, si los hombres o las mujeres. Que por qué gastan más las mujeres. Es sí, lo que les Alejandro decía. nos pregunta que es una pregunta muy capciosa. ¿Qué pasa? Que lo que les decía ahorita, o sea, las mujeres hacemos más compras pequeñas todo el tiempo. Los hombres, ¿qué compran los hombres? Los hombres les preocupa comprar el carro, comprar la casa, o sea, comprar grandes. Entonces, en el mes a mes, el presupuesto de la familia casi siempre se lo gasta más la mujer que el hombre. Ahora, en el tema de los hombres no es que gasten poquito, solo lo que les decía es que sus gastos son grandes, pero tampoco es que sean tan frecuentes. ¿Qué pasa con los hombres? Por ejemplo, acá los hombres me desmentirán. Yo de carros no sé nada, pero sí sé cómo utilizan las grandes compañías de carro, la mente del consumidor para que los hombres cambien de carro cada cierto tiempo. ¿Ustedes creen, para los hombres pues que están acá conectados, que las compañías de carros que fabrican carros no tienen ya el carro que va a salir en el 2030? ¿No saben ya lo que va a salir en el 2025? O sea, ¿ustedes creen que ellos demoran 6 meses en ya crear un carro nuevo con tal cosa, con tal tecnología? Ellos ya saben qué van a hacer. ¿Y por qué no lo sacan de una vez el del 2025? Porque quieren que todos los años los hombres estén comprando carro nuevo, carro nuevo, carro nuevo. Le hacen el medio ajustico y ya es el carro del 2021. Entonces le colocan el carro del año. El carro, el nombre del año. El Mazda, no sé, 2021. Y obviamente los hombres, eso pega mucho en el ego de los hombres. El hombre no quiere decir que tiene algo atrasado, sino que tiene el último modelo y van y compran el carro. Pero lo que les digo, no lo hacen todos los meses, lo hacen todos los años. Las mujeres compramos todos los meses cosas, especialmente cuando tenemos hijos. Entonces, ahí, no sé si respondí la pregunta porque realmente no la entendí muy bien, pero... No, eso me hace recordar
Marce, un novio que yo tuve que me dijo, me explicó un día cuál era la diferencia entre los niños y los hombres. Y me dijo, es el costo de sus juguetes. Literal, literal. Así es. Y ahora estoy entendiendo que tiene un profundo sentido desde el punto de vista de las finanzas y el tema económico, incluso del ser y de cómo su configuración hace y su ego trabaja allí con esos temas. Sí. ¿Cierto? Sí, es tremendo. Eso es fuerte, porque pues son gastos grandes y tú ves a los hombres que pues todo el tiempo quieren como cambiar. No todos, porque pues no todos funcionamos igual, pero en la mayoría los hombres son muy competitivos en el tema del ego y eso lo usan mucho obviamente las compañías de autos para vender más. Claro, uno ve los altos ejecutivos siempre, las corbatas, entonces el que se consiguió la mejor marca, los relojes, los carros, eso es como un patrón muy frecuente. Sociales. Sí, Tú siempre cuando ves como un grupito de personas, tú los ves como que son parecidos, en cómo visten, cómo, esos son sesgos sociales, o sea, si tú te unes con tales personas, tú vas a comprar lo que ellas compran, a usar lo que ellas compran, el carro es parecido, entonces es la misma marca, la ropa, las marcas de ropa, o sea, esos son sesgos de preferencias sociales. Muy interesante lo que nos estás compartiendo, estamos aprendiendo muchísimo, de verdad. Muchas gracias, hemos aprendido un montón esta mañana. Aquí nos preguntan, ¿cuáles son las 4 formas de invertir más seguras? A ver, en las inversiones no hay seguridad, porque si hubiese seguridad sería como tener mi plata en la cuenta de ahorros. Pero digamos que hay inversiones que son un poco más seguras que otras. Digamos que la finca raíz es una de las que podría ser más segura porque tú tienes tu patrimonio constituido, ¿cierto? O sea, es como que yo compro el apartamento, eso me genera una renta mensual, un apartamento para rentar, eso me genera una renta. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que el apartamento no esté generando ingresos, es decir, que el apartamento no me estén pagando la renta, pero tengo el patrimonio. Entonces podría ser una manera muy segura de invertir porque tengo el patrimonio, pero nada me garantiza que yo todos los meses voy a recibir una renta por ese patrimonio que tengo, ¿cierto? Entonces, digamos, pero podría minimizar el riesgo. ¿Qué es lo más riesgoso? El emprendimiento. De las 4 formas de invertir, lo más riesgoso es el emprendimiento. Cuando tú montas un negocio y tienes que invertir capital, eso puede que funcione, puede que no. Nadie te garantiza que va a funcionar. Ahora, hay manera de emprender sin tanto capital también. Entonces hay uno, como lo que les decía ahorita, no tiene que destinar tiempo para mirar qué puede hacer. El emprendimiento es lo más rentable que hay, porque es lo más riesgoso. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, los emprendimientos siempre van a ser más rentables que cualquier cosa. Hay otra manera de invertir que es con papeles de mercado o títulos valores, que digamos que también es una inversión segura. No segura, porque es que no es, decir segura es mentir, siempre va a haber riesgo, pero es una inversión a menos riesgo. Y también los commodities, digamos que es una inversión a término medio, digamos. Entonces, cada una tiene como sus características, por eso es que uno tiene que diversificar. Realmente uno tiene que diversificar, uno tiene que emprender, uno tiene que buscar comprar propiedad raíz, debe invertir en commodities y también debe tener títulos valores en la medida de lo posible. Si yo no puedo hacer las 4, hacer 2. El emprendimiento es la más fácil de hacer. ¿Fácil en qué sentido? Yo que necesito de mí, necesito mi creatividad y mi tiempo. Invertirle tiempo a qué voy a hacer, cuál es la idea que yo voy a sacar, qué voy a desarrollar. Y con lo que me genere eso, puedo invertir en finca raíz, que podría ser como para pues, las personas que no son muy financieras y todo el tema, pues como tener esas dos maneras. No, muy interesante. Y todavía siguen surgiendo las preguntas y tenemos muchas más. Y bueno, un poquito para compensar esos comentarios no eran machistas ni más faltaban en nuestro chat, pero Roberto nos dice que algo muy interesante es que los hombres escogemos carros con nombre de mujer, Mercedes, por ejemplo. Muy bien. Roberto, ahí están
ahí están en su conversación en el chat con... Ay, yo ahorita no las estoy viendo, pero ahorita Julián Gutiérrez, un gran saludo para Julián, donde quiera que te encuentres, Julián, para Hanner, gran saludo. Bueno, no, muy importante y muy interesante todo lo que nos has comentado. Y ahora veo mucho interés de las personas en el chat frente a las inversiones. Y ahora te quiero tocar otro tema que es las deudas también, que es importante que hablemos algo de deudas. Frente a las inversiones, las personas tienen un mito y es que para invertir tienen que tener mucho dinero, que las inversiones solo son para un selecto grupo de personas y hay que tener en cuenta que, digamos, los instrumentos que tenemos de ahorro en el sistema financiero, como las mal llamadas cuentas de ahorro, que no son de ahorro realmente, porque una cuenta de ahorro no te genera rendimientos, sino te genera gastos, pues de alguna manera nos han limitado las posibilidades. ¿Qué opciones hay, Marcela, de inversión? Y primero te pregunto si hay opciones de inversión al alcance de cualquier persona que tenga ciertos ahorros en una alcancía o en una mal llamada cuenta de ahorros. ¿Hay opciones de inversión al alcance de las personas y que de alguna manera puedan empezarle a generar ciertos rendimientos que con el tiempo sean interesantes? Hay varias cosas en lo que tú dijiste, Julián, que son importantes que nosotros tengamos en cuenta. Yo pienso que todos podemos invertir, ¿cierto? Pero como tú bien lo dijiste, o sea, yo tengo que tener como un ahorro mínimo de algo para poder invertir, porque tampoco es que yo vaya a invertir 50.000 pesos mensuales y eso se me vaya a multiplicar. A veces es como las personas creen que es fácil hacer dinero y eso no los han enseñado mucho en redes. O sea, yo he visto en redes unas cosas impresionantes de que el dinero se multiplica, o sea, sí se multiplica, pero no es que yo vaya a meter 50.000 pesos en una inversión y mañana me den 250.000, puede que eso sea ilegal. O sea, no creo que yo no conozco nada legal que funcione así, la verdad. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que nosotros, el primer paso antes de invertir es ahorrar, porque yo tengo que acumular, y ni siquiera ahorrar, eso se llama acumulación de capital. Yo tengo que acumular un capital para poder invertir, ¿cierto? Entonces, ¿en qué voy a invertir? Depende, o sea, hay fondos colectivos de inversión, o sea, hoy en día hay muchas cosas en las que yo puedo invertir. Tengo que, pues, tener un capital para hacerlo, saber, como les decía ahorita, o sea, en qué lo quiero hacer. Ahora, si lo que yo quiero es algo que me genere una rentabilidad, que se vaya capitalizando, también hay muchos instrumentos financieros en Colombia que nos pueden servir. Pero normalmente no queremos eso, sino que queremos es meter un dinero y sacar como mensualmente. Hay que tener algo muy claro con eso y es que esas rentabilidades así no pueden ser muy altas. O sea, podemos estar hablando de rentabilidades del 0.7 mensual y la gente no quiere que le den el 0.7, la gente quiere que le den el 10% de rentabilidad mensual. Eso existe en el emprendimiento. Por eso es que es tan importante emprender, porque esas altas rentabilidades solo existen en el emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer como persona natural o como personita? Yo estoy emprendiendo y estoy a la vez invirtiendo en cosas que no sean de alto riesgo, sino de bajo riesgo, es decir, de baja rentabilidad, pero que son más seguras. Si yo por aquí gano una alta rentabilidad y me capitalizo, y por acá ese capital lo tengo seguro. Entonces, mecanismos para invertir hay muchos, es que hay demasiados, o sea, realmente hay demasiados, depende del capital que yo tenga. Sí existen, créanme que sí existen, pero hay que ser juiciosos también con ese tema y entender que eso no nos va a hacer ricos de un día para otro. Los instrumentos financieros no nos van a hacer ricos de un día para otro, son proyectos de inversión a largo plazo. Porque, por ejemplo, si yo invierto en bolsa a corto plazo, yo puedo perder. Pero si invierto a largo plazo, nunca voy a perder, porque no hay una inversión que en el largo plazo en los mercados pierda. Es como si uno dijera que la economía mundial se va a quebrar en el largo plazo, eso no existe. Entonces, por ende, si uno va a invertir en esos instrumentos, es mejor hacerlo a largo plazo y no a corto. En el corto plazo, emprendimiento. Marcela, hoy tú nos has dado unas reflexiones impresionantes. Hay algo que estabas tocando precisamente en este momento, y es que, digamos,
No escucho a Adri. Nos quedó congelada Adri así. Sí. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Vamos ¿No me Sí, escuchan? Adri. ¿Ya me escucho? ¿Ya me Sí, descongelé? ya te Bueno, descongelaste. hemos estado en muchas reflexiones. Hoy entendí algo que tú hablabas y es la inmediatez que quieren a veces las personas de ser ricas, ¿no? Entonces me gané el baloto, soy lo más rico. Y nos contabas también esa anécdota de la gente que a los pocos meses tú la vuelves a ver y realmente ya no hay nada de ese baloto. Entonces, ¿cómo educar a la gente? Si podemos ser libres financieramente, si podemos adquirir las cosas, ¿cómo es ese concepto de querer? Porque también todo el mundo tiene otro concepto, ¿no? Entonces tú eres rico porque entonces viajaste mucho, pero hay mitos. No, es que hay que endeudarse para viajar. Hay muchos chips que han venido generacionalmente. Entonces tú escuchas, no, es que porque fulanito viajó a Europa, porque las redes hoy en día mueven mucho esos emocionalismos, ¿no? Y ese aspecto que tú tocabas ahorita, entornos sociales, entonces, que compré, que el uno compró, y entendemos que hoy nos lo dices, que todo depende de los casos particulares, pero entonces, ¿hasta dónde vamos con esos mitos de, no, es que para viajar tienes que endeudarte, no, es que quieres ser rico, entonces el baloto? ¿Qué es importante que Mira, aprendamos hoy? ahí hay algo muy importante y gracias Adri por recordármelo, porque es que este tema tiene tantas cosas que de verdad que es fascinante. Bueno, a mí me fascina, pero hay algo muy importante que tú tocabas y es que estadísticamente las personas que se ganan la lotería en Estados Unidos, al poco tiempo están igual o peor que antes de ganarse la lotería. ¿Por qué sucede eso? Eso se llama sesgo de contabilidad. Cuando yo recibo un dinero que es mucho y que no estoy recibiendo habitualmente, o sea, que es algo que me llega sorpresivamente, que no lo recibo en el mes a mes, yo busco cómo gastarme. Entonces yo aquí me voy a una frase que vi en una película que me encantó y es, no solamente el tema es cómo yo invierto para ser rico, sino realmente yo sé ser rico, porque ¿de qué me sirve a mí el baloto si no lo voy a saber administrar, si no voy a saber qué hacer con él? Y lo mismo pasa cuando yo quiero invertir y generar muchos ingresos. Yo puedo generar todos los ingresos del mundo, créanme, no se trata de cantidad. Yo tengo clientes que se ganan 3 millones de pesos que tienen apartamentos rentando. Tengo un cliente que se gana 3 millones y tiene 6 apartamentos rentando. Y tengo clientes que se ganan 40 y no tienen nada, ni siquiera la casa en la que viven. Entonces, no se trata de cantidad. ¿Hay que invertir? Claro que sí, porque invertir es la manera de multiplicar el dinero, de hacer también que el país tenga crecimiento económico. Si el país crece económicamente, pues nosotros también crecemos. Pero es también saber hacerlo, hay que educarnos financieramente, ahí digamos que volvemos al principio. Yo tengo que entender, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pues los que son empleados, que reciben las primas y antes de recibirlas ya se las gastaron. Es como si fuera un dinero regalado. Es como si fuera un dinero ahí que nos tiran, tome ahí, esto es sorpresivo. No, eso es de nuestro trabajo, trabajamos durante 6 meses para recibir esas primas. Y lo usamos y justamente salen en esa fecha las promociones del Black Friday y todo el tema. Entonces las primas no deberían ser en Navidad y en junio, sino en marzo y en septiembre y que no hayan Black Fridays, para que nosotros las administremos mejor, porque a la final es nuestro dinero. Y así va a pasar si nosotros montamos un negocio y recibimos muy buenas utilidades, o invertimos, como me preguntaba Julián, y recibimos muy buenas utilidades. Igual no las sabemos administrar, ese dinero no nos va a servir. Una inversión sin propósito es lo mismo que un ahorro sin propósito, no sirve. Por eso la primera pregunta siempre tiene que ser, ¿cuál es mi propósito con mis finanzas? Porque si no, vuelvo a lo mismo o peor que antes. Excelente. Inversiones, ahorros con propósito. Marcela, sabemos que tienes unos compromisos ahora, entonces, si les parece, vamos a empezar el cierre de nuestra entrevista. Y para este cierre, para ya cerrando, Marcela, nos quedamos con esto, yo me quedo personalmente con eso que tú hablas del propósito, que ese propósito, esa dirección, nos va a dar un panorama y un mapa para ahorrar mejor, para invertir mejor, para manejar mejor todas nuestras finanzas. Pero hay un enemigo
que puede ser enemigo o no, es lo que te quiero preguntar, y son las deudas. Hay veces en que las deudas son buenas, son un instrumento para generar riqueza. Sí, la deuda puede, pues desde mi perspectiva, la deuda puede ser un instrumento para generar riqueza. ¿Qué pasa? Yo tengo que analizar muy bien cuál es mi capacidad de endeudamiento y obviamente la deuda tiene que ser para invertir. Yo no puedo endeudarme. Hay algo muy chistoso que a mí, yo siempre lo menciono, y es que los créditos de libre inversión se convirtieron en créditos de libre gasto. La gente saca créditos de libre inversión para amueblar el apartamento, créditos de libre inversión para irse de viaje, créditos de libre inversión, no sé, para tener para gastar. Y los créditos de libre inversión, como su nombre lo dice, pues son para invertir. Y una inversión siempre es algo que te va a generar más ingresos. Entonces la deuda no es mala. Los malos somos nosotros que lo utilizamos para lo que no es. La deuda es buena, o sea, tú te puedes apalancar en deuda para invertir. ¿Qué no recomiendo yo? Que, me plantearon tal negocio, no, tienes que poner 5 millones para el negocio, voy y me endeudo en los 5 millones, no. O sea, siempre prefiero como que uno equilibre el riesgo entre tener capital de uno para invertir y tener deuda, especialmente si hay un alto riesgo, y tener claro, pues, que tengo que asumir algunos riesgos. Pero no, o sea, la deuda definitivamente es un instrumento que si se apalancara uno realmente para invertir, eso tuviera un impacto social impresionante. ¿Te imaginas que todos los créditos que entregaran los bancos fueran para invertir, es decir, para generar nuevos emprendimientos, para generar nuevos ingresos? Nuestro país estuviera mucho mejor de lo que está. Pero como lo usamos para gastar, no nos ayuda mucho, la verdad, el tema. Hay una pregunta acá de la audiencia. Alexander Camargo, lo saludamos. ¿Cuál es el mejor consejo financiero para mejorar la administración del dinero? Ya se los he dicho varias veces durante este espacio, pero quiero que eso quede súper marcado en sus cabezas. Ponle un propósito a tus finanzas. Ponle un propósito, siéntate y haz un plan financiero de quiero tal cosa y voy hacia acá y voy a caminar en estos pasos para llegar. Hay una frase que a mí me gusta mucho, y es que nadie planea fracasar financieramente. O sea, nadie se levanta y dice, voy a hacer un plan para fracasar, para que me vaya mal en mis finanzas, para estar endeudado. Nadie hace eso. Pero definitivamente, cuando uno no tiene un plan, la probabilidad de fracaso es del 95%, si no es del 100%. Entonces, el mejor consejo que te puedo dar, ponle un propósito a tus finanzas y haz un plan para llegar a ese propósito. Bueno, ya tenemos con nosotros nuevamente a nuestro compañero de SEDA, Roberto, y bueno, Roberto, sigues tú con nuestro cierre de la entrevista. Muchos aprendizajes me llevo hoy, Marcela, pero lo último que quisiera decirte es, ¿cómo hacemos para comprar cosas que no necesitamos? A mí un día me enseñaron una fórmula que me ha funcionado, porque ya como les conté el cuento de cómo compré esta chaqueta que tengo puesta, así yo me voy emocionando, ¿cierto? Me voy emocionando y entonces ya sé que no tengo que llevarme la tarjeta, sino que me voy justo, ese es un muy buen consejo. Un día escuché a Andrés Corson decir, pregúntese si lo que va a comprar lo necesita, pregunte, ¿lo necesito de verdad? Y eso me llegó muchísimo y lo aplico. Yo necesito esto y he dejado de comprar gracias a ese consejo que le escuché a Andrés Corson un día, pero quisiera también que tú nos regales el tuyo, el de Marcela.
para no comprar Hay, cosas que no necesitamos. hay uno que yo uso mucho, bueno, hay varios, pero hay algo que se llama en economía conductual el yo futuro. Entonces, no te preguntes tú como Sandra hoy, porque Sandra hoy lo quiere. O sea, Sandra hoy la mente está ahí votando, dale, dale, Sandra. Pregúntate, Sandra, en 6 meses, un año, si eso que estás comprando hoy te va a servir. Entonces, no te pares en el hoy, párate en tu yo futuro. Párate en un año, eso que compré, qué impacto tuvo en mi vida. No, eso ni siquiera lo usé una vez y nunca más lo utilicé. No lo necesito, ya. Porque ahí lo difícil está en decidir si uno lo necesita o no, porque uno tiende a negociar con uno mismo. Entonces uno dice, ay, sí, sí lo necesitas. Pero ¿qué dice tu yo futuro? Que realmente es lo que te está llevando a eso. Y otra cosa que también es importante que tengas presente es qué te hace sentir esa necesidad de comprar eso, o sea, ¿por qué quieres comprarlo? Y si va alineado con tu propósito, o sea, esto me va a llevar a tener unas finanzas más sanas, no, no lo compro, así de sencillo. Mi propósito es tener estabilidad. ¿Esto me lleva a tener estabilidad? No, chao. Así de tajante, tienes que ser tajante con eso. Genial, muchas gracias, Marcelo. Muy bien, continuamos con Adriana para el cierre. Bueno, creo que hoy Marcela nos deja unas grandes enseñanzas. Hoy ella recordaba lo valioso que es el ahorro. Hoy nos decía cómo personas que ganan menos ingresos, de hecho nosotros tenemos conocimiento de un caso de una amiga, ella pues no tenía un salario tan alto, pero hoy en día pagó su apartamento de contado. O conocía otro caso de un muchacho que empezó a ahorrar desde el colegio y, y llegó a la universidad y hoy en día tiene su apartamento, pero lo pagó de contado ahorrando desde pequeño. Yo decía, wow, o sea, es la capacidad que también tengamos de un dominio propio. Es lo que nos estás enseñando hoy, de que en ningún momento Marcela está diciendo, no, pues no vamos a llegar nunca a ser ricos, sino aprenda a ser rico, porque realmente incluso ella nos está hablando hoy, la riqueza va en muchos aspectos y uno también es porque hay otro concepto que podemos darle de consejo a las personas para cierre. La gente tiende a ser acumuladora, es muy curioso, pero entonces quiero una blusa, quiero otras 10, y sobre todo, pues no sé, si nosotros entendemos, no, es que esto no me cuadró, es que necesitamos otro, pero también qué consejo podemos darle a las personas, porque creo que también es importante que reflexionemos en ello, ¿no? O sea, no acumular tanto, qué es lo que necesitamos, qué es lo que realmente va afín a nuestro propósito. Yo pienso que una reflexión importante que todos tenemos que hacer es cuánto realmente yo estoy valorando mi tiempo y mi energía. Eso me lo enseñó mi esposo. Porque al final cada cosa que yo compro, sí la compro con dinero, pero ¿de dónde sale ese dinero? Del tiempo que yo dejo de estar con mi familia, del tiempo que yo invierto, del tiempo que yo dejo de dormir por estar trabajando, del tiempo que tengo que estar conectada a una reunión. Entonces, si yo valoro mi tiempo, voy a valorar el dinero. El problema es que no valoramos el dinero. Como creemos que el dinero llega fácil, tenemos esa enseñanza en nuestra cabeza, que el dinero llega fácil y que está ahí, que siempre ha estado ahí, porque al final siempre hemos estado rodeados de dinero. No lo valoramos. O sea, si no valoramos el dinero, bueno, no lo valoremos, pero valoremos lo que nosotros invertimos para generar ese dinero. Mira que para eso cierro mi intervención con esta frase del libro del poder del talento en la que Juli nos deja esa reflexión. Administrar bien el tiempo es más importante que administrar bien el dinero, pero como usted administra su dinero, determinará aquello a lo que dedicará su tiempo. Muchas gracias, Marcela. No, gracias a ustedes. Bueno, y quiero también agradecer a Alejandro García Ordaneta que nos acompaña aquí a través del chat y él dice esto: tengo todo lo que deseo, respondió Sócrates, pero me encanta ir al mercado para descubrir que sigo siendo completamente feliz sin todo ese montón de cosas. Andreita, para cerrar. Bueno, Marcela, pues gracias por este momento. Yo creo que una vez más nos quedó claro que todos tenemos una motivación económica, una motivación que nos mueve en la parte del dinero a todos,
pero me encantó algo y es que a mayor riesgo, mayor inversión. Entonces yo creo que eso también es un llamado, un empuje a que si nosotros tenemos un emprendimiento, lo hagamos realidad, ¿cierto? Y que posiblemente nos va a llevar tiempo, nos va a llevar sacrificios, el invertir posiblemente si tenemos ya un ahorro, pero hay que hacerlo si queremos tener ingresos, si queremos tener una inversión. Sí, así es, Andrea. Muy bien, y Juli, nuestro cierre. Y comiencen a diseñar acá. Marcela, no sabes cuánta gratitud siento por todo lo que compartiste con nosotros. Gracias por tu tiempo. Esto da para, seguramente quedan muchas preguntas. Quisiéramos poder tener una segunda entrevista contigo para poder aclarar tantas cosas. Gracias por todos esos aprendizajes que nos das, muy valiosos. Yo me quedo con algo que dijo Marcela y que me parece muy importante aplicar, y es que cuando ella dice, el tema financiero no es un tema de números, los números simplemente van a reflejar cómo somos, esa conducta, lo que tú nos has enseñado ahí sobre la economía conductual. Y la toma de decisiones, ese proceso de toma de decisiones es el que nos da esos resultados en los números. Y en ese momento de tomar una decisión, es muy importante preguntarnos, si es la pregunta con la que yo me quedo, que tú la hiciste y creo que puede ser una herramienta para todos nosotros, yo la anoté aquí, y es, ¿esta decisión me lleva a tener unas finanzas saludables? Esta compra, este ahorro, este gasto que voy a hacer me lleva a tener unas finanzas saludables, y eso nos va a ayudar a respondernos de una manera más adecuada, a tomar buenas decisiones. Muchas gracias, Marcela, por tu tiempo, muchos éxitos en lo que realizas. Simplemente preguntarte si alguien te quiere seguir, te quiere contactar, cómo lo puede hacer. Claro que sí, no. Primero que todo, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. La verdad, muy enriquecedor aprender, escuchar las preguntas. Como les dije, a mí me encanta la casuística y no hay nada que a uno le enseñe más que el debate. Entonces, súper gracias por el espacio. Súper comprometida cuando me quieran volver a invitar. Aquí estoy porque este tema sí da para largo. Y me pueden, si quieren, seguirme en mis redes sociales, marceverdugo.finanzas y seguros, y la cuenta de mi empresa es avanz.co. Y mi teléfono, si quieren escribirme, lo que quieran, lo que necesiten, 304-341-3120. Aquí estoy, lo que necesiten. Listo, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias también por acompañarnos por este sábado especial, este sábado que ya empieza a toldarse un poquito, el sol se está perdiendo aquí en la capital y eso para nosotros es más frío. Yo no sé cómo está Marcela por allá, si está con calorcito ya. Muy bien, muchas gracias.